Despierta Mentes y yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona. Y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 39 días del 2024 y hoy vamos a hablar de la clasificación de los hábitos y cómo podemos entender que el 95% de las cosas que pasa en nuestra vida, nuestras reacciones, nuestras conductas, las formas en que pensamos, sentimos, hacemos, son 95% de forma no consciente. No estamos conscientes ni enterados de qué está pasando, no estamos analizando el por qué pasan las cosas como pasan, sino simplemente así hacemos, así reaccionamos, así ejecutamos y ya, a menos que nos detengamos a entrar en conciencia, a estar más presentes y aprendamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Así que voy a empezar con esta clasificación de hábitos y primero se los voy a contar cuáles son ustedes y después los voy a explicar un poco. La clasificación que yo utilizo mucho en mis sesiones de coaching y es clasificaciones de comportamiento o físicos, pudieran ser. La segunda clasificación es comportamientos mentales o de pensamiento. Y clasificación número 3, hábitos emocionales. Hábitos que nos generan una emoción, un sentimiento. Vamos a empezar a describir cada uno. El primero son todas aquellas cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Cuando no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, o un ejemplo de algo que no estamos conscientes de cómo lo estamos haciendo es, por ejemplo, salimos de la cama de la misma manera. Yo ya creo que había hablado un poquito de esto en episodios anteriores. Nos bañamos en la misma secuencia, o tal vez nos levantamos, vamos a servirnos café o encender la cafetera, luego vamos al baño, nos servamos un café, nos metemos a bañar. Esa rutina de la mañana ya no la pensamos, sino ya es en automático y todo eso es una conducta que hacemos con nuestro cuerpo. Vamos, nos levantamos, nos sentamos, pasemos un pie primero, el otro después, nos lavamos los dientes con una mano, servimos la pasta de la misma manera. Si la apachurramos del final, siempre la apachurramos del final. Si la exprimimos en orden, pues lo hacemos así siempre. Si nos enojamos porque la dejaron destapada la persona anterior, pues siempre nos enojamos, aunque ahí ya va un hábito de emoción, pero me refiero a que es una rutina que utiliza nuestro cuerpo y ya se convierte en un hábito. Ya tenemos esos hábitos así totalmente adheridos a nuestro cuerpo. De la forma en la que llegamos a la oficina, saludamos casi a todo el mundo en el mismo orden, porque casi siempre están los mismos. Nos sentamos en nuestro lugar, ejecutamos la misma acción de cómo sacamos nuestra computadora y ahí yo les estoy explicando casi que cómo funciono yo, pero la mayoría que vamos a una oficina pues así ejecutamos. O si estamos en casa, bueno, pues algunos se bañarán en la mañana antes de sentarse a trabajar desde casa, otros se bañan en el transcurso del día, pero ahí sí que cada quien depende de su rutina. Y esa rutina sí es un poco más difícil de adivinárselas a la mayoría, porque algunos pues sí se ponen a revisar su computadora de una vez, otros pues bajarían por ahí un poco más. Ahí sí que es bastante difícil pues adivinar la rutina, pero en general piensen en su rutina en la mañana, con la que usan su cuerpo, y esos son todos sus hábitos físicos. También, por ejemplo, si cómo manejan, hacia dónde manejan. Yo soy una de esas personas que siempre utilizan los mismos carriles y en los mismos lugares se cambia de carril. No sé, esa es mi forma de reaccionar en el tráfico. Pensemos más. Mi forma de leer, cómo me gusta leer, ya me gusta estar sentada en una manera específica con las almohadas colocadas de una manera muy especial. Y yo ya sé que a mí me gusta así porque así se siente cómodo mi cuerpo y entonces utilizo mi cuerpo para ejecutar ese hábito. Todo lo que hacemos con el cuerpo. Si no estamos conscientes hay un montón de cosas que pudieran ser hábitos físicos y cuando estamos conscientes es cuando ya creamos dinámicas de una manera intencional como hacer el ejercicio a cierta hora, entrar, el tema del gimnasio, el tema de ir a regar mis plantitas porque quiero ser más responsable con las plantas o ir a caminar con el perro. Eso cuando ya lo hacemos de una forma más intencional porque quiero mejorar mis hábitos de salud, por ejemplo, ya es una cuestión que se agregan otras cosas y funcionan exactamente igual en algún momento cuando ya incorporamos el hábito. Mientras lo estamos incorporando es lo interesante. Segunda clasificación son los hábitos mentales o de pensamiento. Y aquí va todo aquello que hay un disparador y me lleva a pensar en algo.
Si son, no quisiera llamarles negativos, pero pues al final hay unos que nos ayudan más que otros. Y le voy a llamar negativos porque de acuerdo a como hablamos al principio, no nos ayuda en nada. Al contrario, nos puede afectar la salud, el sobrepensar, el vivir en angustia, en darle vueltas y vueltas a lo mismo, no nos ayuda. No nos ayuda, entonces le vamos a llamar negativo a eso. Hábitos como el sobrepensar, que cada vez que pasa esta situación, yo tiendo a sobrepensar. Cada vez que me dice mi jefe, tenemos que hablar, ya te llama a su oficina y ya empezás a sobrepensar con angustia, no sé qué, y estás pensando en que como lo hiciste, ya es una situación que es un hábito mental. Te están dando una retroalimentación y te pones a la defensiva porque empezás a pensar un montón de cosas y entonces tu forma de reaccionar te lleva a decir ciertas otras cosas, pero el pensamiento, todo lo que hay un disparador y te lleva a pensar de una manera de forma automática. Pasa mucho que cuando estamos en familia, yo no sé si les pasa en sus familias, a mí sí me pasa en la mía, que si hay una junta familiar, pues eventualmente llegamos a los mismos temas, eventualmente recordamos las mismas cosas y compartimos los mismos pensamientos una y otra vez. Sobre todo ahora que viene la época navideña, es muy divertido cómo se vuelven a contar las mismas historias y vuelven los mismos pensamientos. Eso es muy habitual también y también se pueden formar hábitos de pensamiento, como por ejemplo pues la meditación, que es algo que nosotros ya incorporamos de una forma consciente con una intención y un objetivo, que no estamos solo haciéndolo porque sí, sino adquirimos el hábito, formamos el hábito de detenernos y meditar. Ese es un hábito de pensamiento o hábito mental. Y como tercer punto están los hábitos emocionales, que sí hay un pensamiento ahí metido, pero no termina ahí el hábito, sino se va a disparar una emoción, o el pensamiento, está tan en el inconsciente que no lo identificamos, no le damos lectura a ese pensamiento. Por ejemplo, cuando vemos a una prima con la que nos peleamos hace un montón de años y ya ni nos recordamos por qué estamos peleando, simplemente la vemos y nos cae mal. Y ya nos arruinaron el día. Y ya me puse de malas porque la vi. Ya ni siquiera sé por qué, ya ni siquiera entiendo qué pienso ni nada, solo siento el rechazo. O al contrario, cuando veo a mi novio y no me pongo a pensar mucho en por qué lo amo y por qué lo escogí, por qué no sé qué, y solo lo miras y lo amo, y sentís cosas. No pasamos por el proceso de me gusta esto. Probablemente a nivel simultáneo, después de que sentís una primera emoción y una primera reacción, pues ya te puedes poner a pensar de una forma un poquito más consciente, pero es esa sensación de esa emoción o ese sentimiento, que no es lo mismo, que surge de algo que sucede. Como por ejemplo, cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo oigo muchísimo, cuando uno llama a una persona por su nombre completo y dicen, así me llamaba mi mamá cuando me regañaba. Y sentimos esa como pequeña angustia o ese como pequeño algo en el estómago porque nos recuerda que por años nos decían el nombre completo para llamarnos la atención. Entonces, todo nuestro día se basa ni siquiera en decisiones, sino en un montón de cosas que hacemos, pensamos y sentimos de forma no consciente, de que no entendemos por qué lo estamos haciendo y que tampoco entendemos que podemos detener un montón de esos hábitos porque simplemente no los comprendemos y no estamos conscientes. Vamos a estar hablando de cómo se forman los hábitos, de cuánto tiempo toma, de cuáles son las etapas, y saber este camino sirve para saber que como me estoy sintiendo, no me voy a sentir toda la vida, para sentir que sí, ahorita me está siendo incómodo y difícil, que lo hablamos ayer, pero tú puedes hacer incómodo y difícil y no va a ser para siempre. Cada vez va a ser menos incómodo y cada vez va a ser menos difícil, y eventualmente va a ser incómodo y difícil no hacer las cosas que queremos hacer, pero
hay que entenderlo para poder tener mayor capacidad de consistencia y de mantenernos ahí en esa lucha mental que tenemos con nosotros mismos de no abandonar aquellas cosas que queremos mejorar, aquellas conductas que queremos mejorar. Entonces, como un pequeño recap, hábitos físicos o de conducta, hábitos de pensamiento o mentales y hábitos emocionales o de sentimiento. Y nos va a servir para entender que un montón de cosas que hacemos en el día ni siquiera estamos conscientes, no las decidimos, simplemente pasan. ¿Podríamos pasar todo el día decidiendo cada una de las cosas que hacemos, pensamos y sentimos? No podríamos. Nos tardaríamos 200 horas para hacer lo que hacemos en un día de 24, pero nos funciona y nos sirve estar conscientes y aprender a estar conscientes de ciertas cosas específicas que queremos cambiar y mejorar para alcanzar las metas que queremos alcanzar. Ahí viene este tema de ser quien tengo que ser para hacer lo que debo hacer y alcanzar lo que quiero alcanzar. Ahí en el hacer, en el centro del hacer, están todos y cada uno de los hábitos que de forma consciente o no consciente hacemos y tenemos. Así que gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy con el reto de Despierta Mentes. Te espero el día de mañana.